Muy buenos días a todos, muchas gracias al doctor Julio, a la CIN y a todos por invitarme. Durante los próximos 20 minutos y para los que tienen hambre, vamos a hablar de esto un segundito y luego entramos en materia de Candida auris. Y luego pues un poquito de qué hemos hecho. Para los interesados les recomendamos un artículo que escribimos con el doctor Elkin Lemos, que también es egresado y que habla de la candidemia en Colombia, pero eso va cambiando rápidamente. Esta diapositiva es para mostrar que hace mucho tiempo sabemos que Cándida hace parte de nuestra historia y dependiendo de lo que uno mire, tracto oral, anorrectal, vulvovaginal, etcétera, uno puede encontrar Cándida en 3/4 partes de los sitios anatómicos que uno busque, y que el elemento fundamental para la candidiasis tiene que ver con que la cándida en su mayor parte vive en una mucosa, usualmente mucosa gastrointestinal, y que los mecanismos a través de los cuales es capaz de lograr esa invasión tienen que ver con esa posibilidad de que la cándida pase de un lado para otro, como si fuera un inmigrante. Y eventualmente, lo que nosotros llamamos candidiasis invasiva, es cándida que puede ser en los tejidos o en sangre, cándida en sangre, no necesariamente en el tejido, pero también la cándida en los tejidos, que usualmente no lo identificamos, es la forma más frecuente. Para nosotros, desde el punto de vista de seguimiento, investigación, etcétera, probablemente esta primera es la más frecuente, la candidemia, y muy buena parte de los datos que yo voy a mostrar tienen que ver con candidemia. Y quizás uno de los efectos más interesantes es este estudio del profesor Krause, más o menos la época en que se apareció el programa. El profesor Krause era un profesor alemán, ya van a ver por qué eso es evidente, que tomó un vaso, un cultivo de cándida, él creció cándida en un cultivo de levadura y un día decidió de buenas a primeras tomárselo. Entonces al cierto tiempo empezó a hacer fiebre, eventualmente a los 6 a 9 horas hizo candidemia y los hemocultivos fueron positivos, y a las 12 a 24 horas hizo funguria. Y esto muestra varias cosas que son interesantes. La primera es que el doctor Krause no tenía internos. La segunda es que independientemente del sistema inmunológico, pues eventualmente uno puede hacer candidemia si tiene una cantidad de cándida lo suficiente para pasar de un lado para otro. Hagan de cuenta el Darien. Y que eventualmente, si uno tiene un sistema inmunológico competente, puede ser capaz de eliminar la candidemia durante un tiempo, y esto es muy importante. El hecho es que la incidencia en América es pues bastante alta. Ustedes ven que nosotros aquí nos parecemos a Brasil, no en fútbol, en candidemia, y que otros países de la región han reportado relativamente altas incidencias de candidemia. En Estados Unidos, simplemente porque los reportes no son nacionales, sino son muy diversos, entonces no es posible como predecir ese dato, pero eso sigue aumentando. De hecho, estos son datos de COVID que eventualmente pudimos recuperar en el hospital universitario durante la primera ola. De 463 pacientes que se vieron en la unidad de cuidado intensivo, 63 hicieron una infección de torrente sanguíneo, y de esos 63, 8 tenían candidemias. Eso ya es un aumento en relación a lo que veíamos, porque ustedes ven que esto es cerca del 12 o 15% de todas las infecciones de torrente sanguíneo. Y eso es el 2% de todos los pacientes que tuvimos, que es un aumento bastante importante. Y de esas 8 candidemias, 3 son de Candida auris. Eventualmente significa que Candida auris cada vez parecía ser más importante. En pandemia tuvimos la gran oportunidad de mezclar pacientes de todos los sexos, estratos sociales, orígenes en términos de su hospital, etcétera, etcétera. Y eventualmente José Yesir Rodríguez, que también es egresado nuestro y con el cual trabajamos y que está en Valledupar, también reportó eso, eventualmente, que había un crecimiento especialmente en términos de Candida auris. Ahora sí entremos en materia. La Candida auris es nueva. Antes de 2009 nadie había oído hablar de esta especie. En el 2011 hubo 3 casos de candidemia en Corea del Sur. En el 2011 a 2013 empezó a reportarse en India,
en África, específicamente en Sudáfrica y en Kuwait, y en el 2013 se ha documentado circulación en los Estados Unidos. En el 2015 se reportó un brote en un hospital inglés con 40 pacientes para finales de junio de 2016, con un brote que duraba más de un año. Eso muestra que los ingleses también son sucios. Y eventualmente, pero van a coronar el rey hoy, ¿no? Y el 2016 el CDC hizo una alerta diciendo, oiga, esta vaina está creciendo mucho y pues esto va como muy grande. Ustedes ven aquí una publicación multicéntrica que muestra que estaba creciendo. Digamos que este es solo un resumen que ustedes ven muchos países ustedes ven Sudáfrica, India, Pakistán, en España, Inglaterra y por supuesto Colombia. Ustedes ven el número de casos es relativamente limitado, pero si uno tiene en cuenta las incidencias poblacionales son relativamente altas. Si ustedes ven, Colombia y Venezuela tiene el clado 4, que parece ser distintivo de nuestra región. Y ustedes ven aquí la frecuencia con lo que en distintos estudios en distintas partes del mundo se identifica candidemia, justamente de todas las Candidas auris que estaban identificando qué proporción eran candidemia. Globalmente era el 30%. Aquí hay un estudio de la doctora Patricia Escandón, que en Colombia era 60%, y para el clado 4 era 60%, pues obviamente como es un solo estudio es muy difícil interpretarlo, pero parece ser que hay una alta frecuencia de candidemia. El primer reporte de Candida auris en América se hizo con un grupo de investigadores en Venezuela, que buscaron al profesor Arnaldo López para mirar esos casos de candidemia en el servicio autónomo del Hospital de Maracaibo, 18 pacientes, y esos pacientes estuvieron entre marzo del 2012 y el siguiente año, en julio, ahí hospitalizados, es decir, un brote de candidemia en un hospital tropical. ¿Suena? Muy bien. Y ustedes ven aquí el árbol molecular de todos esos pacientes, mostrando que efectivamente era un brote y que todos son genéticamente iguales. Y el siguiente brote importante lo hizo el doctor José Yesir Rodríguez en cooperación con varios colegas de aquí de Bogotá, con el profesor Álvarez, con Claudia Parra. Y lo que hizo fue que José Yesir tuvo la habilidad de empezar a ver que había unas especies de cándida que no eran cándida albicans, ni tropicalis, ni parapsilopsis, sino que parecían ser diferentes. De hecho, ustedes ven aquí cómo era que los identificaba el sistema, y darse cuenta que en realidad no eran emuloni, sino eran cándida tropicalis, y que efectivamente ustedes ven muchas de estas muestras eran de torrente sanguíneo. Después, los datos de Colombia en colaboración con el CDC de la doctora Patricia Reyes muestran, aquí está Colombia, ustedes ven muy cercano a las cepas de Venezuela, pero mucho menos relacionado con las cepas que habían sido identificadas en otras partes del mundo. Y eso sigue siendo un misterio. ¿Por qué tenemos una pandemia por un hongo que tiene unos clados que son genéticamente diferentes en esta parte del mundo y son diferentes en Colombia, en Venezuela? ¿Por qué no son tan importantes en buena parte de los países de América Latina? Ella buscó en varios pacientes donde se puede ubicar, y ustedes ven en los puntos rojitos, esto no es una enfermedad de transmisión sexual, a pesar de lo que sugiere la diapositiva, ni vamos a hacer microrestricción como propone la doctora Valderrama. Lo que muestra es los sitios donde encontramos Candida auris, y sí, en la ingle se encuentra, en las axilas, cuando buscan en la cavidad oral o en la cara, etcétera, se encuentra. Uno de los problemas más importantes es que Candida auris se parece a estas especies. Ustedes ven aquí, esta es la taxonomía. La taxonomía es una ciencia que se inventó para confundirnos y lo logra. Entonces, cada vez que uno cree que sabe que es algo, resulta que no es lo que uno pensaba que es otra cosa. Y estos son árboles genéticos que muestran que estas clados de Cándida están en este grupo de especies, y aquí está la Candida auris, se parece a la emuloni, a la pseudoemuloni, a la doble emuloni,
y está mucho más lejos de otras especies que usualmente pues son más conocidas. Aquí, de hecho, aquí solo traigo este pedacito del árbol, entonces está mucho más lejos de Candida albicans o de Candida, y ustedes saben que muchas de las especies de Candida de hecho ya no son nombradas como dentro del género Candida, sino tienen otros géneros totalmente diferentes. ¿Cuál es el punto importante de esto? Que esto no era usual para los sistemas de identificación usuales, y este era el problema más importante. Ustedes ven, esta es una publicación de hace cerca de 5 años, donde miran aquí especies de Candida auris y distintos sistemas de detección como el API20, como el Phoenix BD, como el Vitek, están identificando Candida auris con otros nombres. En este caso lo identificaba como Rhodotorula, en este caso como Candida catenonata y en este caso como Candida emuloni. Entonces es como si un sistema de detección de criminales tuviera la foto y el nombre incorrecto. Entonces ese es un problema muy importante que se ha ido mejorando. Se ha ido mejorando por distintas metodologías. Estos son agares cromogénicos, ustedes ven. Entonces estos son dos sistemas de agares cromogénicos, el Chromagar Candida Plus, el Chromagar Candida. Aquí en específico Candida auris, aquí se ve azul clarito con un halo azul, como si fueran el Partido Conservador. No, eso es ahora amarillo, no, bueno, no sé. Y este es blanco como perla. Entonces ustedes ven aquí en la foto la identificación de Candida auris en los sistemas. El punto clave es, por ejemplo, miren comparados con otras especies. Entonces lo chévere es que ustedes pueden ver como cuando hay mezclas de aislamientos, el color identifica o le permite a la bacterióloga fácilmente identificar el tipo de aislamiento que está haciendo, y de esa forma pues separar las colonias. Esto es lo importante, que dependiendo del tiempo, ustedes ven estos sistemas cromogénicos son capaces de identificar muy bien los clásicos albicans, tropicalis, crucei, pero pues cuando ya vamos a Candida auris específicamente, este sistema era mucho más sensible a la hora de identificar a las 36 y 48 horas cada uno de esos sistemas. El problema es que se necesitan 48 horas, que es mucho menos de lo que uno necesita para conseguir parejas, a menos que tenga riesgo para hepatitis C, ¿no? Pero pues entonces ustedes ven aquí sensibilidad y especificidad para los distintos tipos de aislamientos, y de nuevo ustedes ven, con este sistema no se logra ni siquiera después de 48 horas, con este sistema se logra después de 36 horas. Eso significa que el laboratorio le toma un tiempo en llegar a decir, oiga, esto es Candida auris, y dar la alarma. Pero el sistema definitivamente más efectivo resultó ser el MALDI-TOF, y estos son datos que muestran cuando se hacen diferentes tipos de librerías. Estos son sistemas de MALDI-TOF, pues usualmente es capaz de identificar muy bien la Candida auris y ya decir sí. Entonces eso se ha vuelto el sistema más efectivo. Esta es otra evaluación de MALDI-TOF y otra evaluación en comparación con técnicas moleculares que muestran que efectivamente sí se puede hacer también por técnicas moleculares, aunque no son de fácil acceso. Problemas de resistencia. Estos son los datos iniciales del doctor José Yesid, que mostraron que había aparecido resistencia al fluco, al voriconazol y a la anfotericina B. Los datos subsiguientes mostraron que sí hay unos problemas, y todo eso se traduce en mortalidad. Estos son datos de un estudio nuestro de candidemias en Colombia, mostrando, uno termina mostrando lo que todo el mundo ya sabe, que el agua moja, y es que si uno no le da tratamiento, que es esta línea azul, ustedes ven aquí las curvas de supervivencia, la gente se muere rápido. Si pues tiene una candidemia, pues se muere relativamente rápido, y si lo difiero, estos son diferir, significa más de 48 horas, pues la mortalidad es un poco menos alta, o en comparación con si lo doy temprano, parece haber una diferencia, pero probablemente el tamaño de muestra no permite ubicar eso. Que hay otros factores de riesgo importante que hemos aprendido a estudiar, como por ejemplo el cáncer. Entonces ustedes ven como los pacientes con cáncer mueren mucho más rápidamente que los pacientes que no tienen cáncer. Pero la pregunta es, ¿y esto en Candida auris cómo funciona? Entonces empiezan a aparecer algunos datos. Estos son de datos americanos, un estudio multicéntrico de casos y controles, donde ustedes ven que cuando miran, estas son las regresiones logísticas, mirando los ORs ajustados, parece no haber diferencia en la mortalidad a 30 días, en la mortalidad intrahospitalaria entre tener Candida auris, o en la mortalidad a 90 días entre Candida auris y los que no tienen Candida auris. Ok, eso fue empezado a explorar. El doctor
Álvarez con el doctor José Yesí, el profesor de PAP, trataron de mirar eso en un grupo específico de Candida auris, y yo le pedí a Cintia Ortiz, cuya foto vieron ustedes porque el profesor Saavedra la presentó, que ese fuera su trabajo de grado. Y Cintia, en colaboración por supuesto con José Yesí en Valledupar y con muchas instituciones aquí en Bogotá, logramos 7 instituciones, recogimos 512 pacientes con candidemia, de los cuales 134 tenían Candida auris. Ahí hay una primera noticia: Candida auris se volvió la segunda especie de Candida más frecuente en nuestros hospitales. Esto lo recogimos entre el 2018 y el 2021. Candida albicans sigue siendo la más importante, pero solo 1 de cada 3. Candida parapsilosis está cerquita, pero es el 18%, y pues Candida auris sigue siendo pues lo más, o se volvió lo más importante detrás de Candida auris. Y aquí ustedes ven la comparación entre Candida auris y las Candidas no auris. Entonces la mortalidad a 30 días era 38% en este grupo, 51% en este grupo, es decir que no solamente la mortalidad parecía ser inferior, estos son los datos crudos, también había, ustedes ven que el efecto se mantiene en el tiempo, toda la mortalidad parece ser más baja inmediata, que es en las primeras 48 horas, tempranas que son 7 días y tardía que son a 30 días, se parece mantenerse como ese ensayo, pero hicimos todo el ajuste con un análisis metodológico importante, y lo que ustedes ven aquí son quizás 2 de las variables más importantes después de hacer el ajuste específico. Y ustedes ven aquí los pacientes que tienen que no tuvieron tratamiento y estaban en shock, entonces ustedes ven rápidamente mueren la gran mayoría de ellos. Los que estaban en choque pero sí recibieron, los que no estaban en choque y no recibieron tratamiento, la mortalidad es muy alta tempranamente, pero eventualmente el 40% parece sobrevivir. Los que tienen, sí tienen tratamiento y no tienen choque son los que tienen mayor supervivencia, pero lo que nos importa era ser Candida auris. Si ustedes ven aquí la razón de peligros, finalmente ser Candida auris tenía un menor riesgo de mortalidad en comparación con los pacientes que tenían otras especies de Candida. Obviamente un impacto es el tratamiento, sí disminuye la mortalidad, bien, chévere, y los que están en choque efectivamente tienen 70% o algo así más de incremento de la mortalidad. Esperamos someter eso, y esta fue la tesis con la que Cintia se graduó de la universidad. Y hasta acá pues Candida auris es nueva, ha aumentado su incidencia en nuestros hospitales, tiene problemas solucionables de diagnóstico, tiene problemas de resistencia y tiene alta mortalidad, aunque es menor a las otras, 38% es una mortalidad exagerada, o sea que probablemente lo que debemos hacer es trabajar en prevención más que incluso en identificación. Pero Candida auris tiene otro problema importante que se llama el hospital como paciente. Y es que cuando un paciente aparece con Candida auris en mi hospital, pueden haber más. Es decir, mi hospital es el que puede tener problemas ahora importantes. Estos son datos de Colombia, los inicios de los brotes identificados en Colombia. Cada color o cada tono identifica un hospital, y ustedes ven cómo fueron apareciendo casos en distintos hospitales, algunos en la costa, pero también en Bogotá. Y como les cuento, varios de nuestros hospitales son de aquí de Bogotá, y ya digamos Candida auris ha tomado posesión. Parece más rápido que la reforma, y ha logrado extenderse de forma muy importante en los hospitales. Ahora, ¿qué debo yo hacer en un hospital si sospecho un brote? Estudiar el brote, identificarlo, aislar, cortizar los pacientes, reforzar la higiene de manos, reforzar la limpieza y desinfección, y por supuesto la respuesta es todo lo anterior, que es un trabajo en equipo que se debe hacer en los hospitales. Y estas son una gran cantidad de pasos que deben hacerse pues en la medida en que uno tiene esos problemas. El doctor Remolina ha tenido mucha experiencia en tratar de lograr ese tipo de control en los hospitales. No siempre es tan fácil lograr ese tipo de control por muchas razones, y todo eso que les he contado llevó a que en noviembre del año pasado la Organización Mundial de la Salud incluyera la Candida auris entre la lista de patógenos prioritarios para guiar la investigación, el desarrollo y la acción en salud pública. Aquí lo acompaña, esto es digamos como el listado de los infames, el chiquito, ¿cómo era? Chiquito malo, bueno, todos esos nombres. Entonces aquí está el criptococo, Candida auris, Aspergillus, Candida albicans. Aquí hay un grupo
Este es el crítico, y aquí hay otro grupo de hongos en el grupo de alta prioridad y otro en los grupos de prioridad media. Y ahí pues ese puesto poco honorario de Candida auris. Entonces esas son las conclusiones. Candida auris es un nuevo microorganismo, una nueva pandemia que lleva varios años andando. Tiene problemas solucionables de diagnóstico, se asocia a resistencia antimicótica, la mortalidad puede ser menor a otras especies, pero sigue siendo muy alta y puede diseminarse en el hospital con facilidad. Así que su identificación es vital para el clínico para poder hacer la tarea. Pero antes de terminar, uno tiene que agradecer a sus profesores de las cosas que le han dado. Al profesor Sarabia, muchas gracias, porque me permite hacer lo que me gusta y me pagan por eso. Entonces eso es bueno. Aquí ustedes ven una foto del profesor Montoya, quien me ayuda a participar en la primera comunicación internacional hace varios años, y aquí algunos de los colegas, especialmente la profesora Sonia Cuervo, con la cual hicimos esta primera publicación. Hoy en día, hace 20 años, la profesora me invitó a trabajar en las infecciones intrahospitalarias. Ese no es mi tema favorito, pero uno le va cogiendo cariño porque es lo que le da a uno el sustento todos los días. Entonces eso es interesante, y eventualmente uno sigue trabajando y se emociona y le parecen chéveres los hongos. El profesor Sarabia era coordinador de microbiología por la época en que yo aprendí de hongos, quizás por eso pues espero haber aprendido algo de eso. Y esta es una de las últimas publicaciones que hemos hecho con la profesora. La profesora se hizo cargo durante el tiempo de mi maestría de los estudiantes, corrió con ellos, consiguió la plata, que es lo más fregado a veces, y por supuesto todo eso resultó en estas publicaciones que tienen que ver con hongos, tienen que ver con, en este caso, con bacterias y con cáncer. Pero ahí seguimos dándole a los pacientes con cáncer, y ustedes ven alguna parte de mi equipo de colaboradores, como la doctora Cándida, que tiene ese honorable nombre, o la doctora Laura Nocua, que ustedes han visto en varios de mis datos, con la que se encuentra acá, y con la cual seguimos tratando de entender qué es lo que pasa, cuáles son las situaciones y cuál es el escenario, como ustedes ven, cuando las epidemias se cruzan. Así que, y uno no puede dejar de hacer estas cosas. Entonces, para los que ustedes sean médicos, les voy a pedir el favor de que si nos ayudan escaneando esta foto, entonces ahorita ya pueden tomar 2 fotos, una a mí, la siguiente a este scan, y pueden llenar esta encuesta. Esta encuesta es también un trabajo de grado de uno de nuestros estudiantes de medicina interna, que muy chévere le puso Fungicap, nombre de esos chéveres como los que nos gusta. Uy, gracias. Entonces, que es una encuesta que queremos ver para entender un poquito cómo la gente está usando los antimicóticos, y que esperamos sirva para entender cómo es que debemos hacer todas las estrategias de educación en términos de enseñar y usar los antimicóticos. A todos ustedes, muchas gracias. Feliz día.